momento en el que decides montar tu propio centro, ¿no? ¿Cómo surge esa idea? O en el momento perfecto, ¿no? Tú has comentado que siempre has tenido ese sueño, ¿no? De montar tu propio centro, pero ¿cómo sabías que era el momento adecuado en ese momento y no otra experiencia internacional o trabajar en otro centro, por ejemplo? Pues me hace gracia que me hagas esta pregunta porque en realidad momento perfecto no, No existe. no hay y es lo típico que tienes ahí la espinita clavada, que siempre lo tienes en la cabeza y cuesta dar ese primer paso, pero bueno, al final no hubo momento, al final la verdad que yo estaba en el trabajo este que te comentaba del ayuntamiento, que estaba muy cómodo a nivel de condiciones, a nivel de horario, a nivel de tener parte social. Y justo me comentas también que como, por qué no pensaba de irme a otra experiencia internacional. Y justo cuando me decidí a hacer el centro de entrenamiento, que esto no sé si lo sabes, me surgió una oportunidad de otro proyecto internacional en Suiza, que además es un país que económicamente y social es diferente a Uzbekistán y las condiciones eran todavía mejores, pero ya había dado el paso y ya era como lo que me quería quitar la espinita y es como no hay un momento, o sea, yo tuve mucho miedo a la hora de hacerlo y más que a la hora de invertir mis ahorros o lo que fuera, era un poco de dar la cara y de que sea algo propio y exponerte, pero bueno, al final tienes que taparte los ojos, tirar para adelante y justo lo que comentamos hace un ratillo de mejor hecho que perfecto y poco a poco va rodando y ya está. Ese es el momento perfecto. Justo. O sea, yo coincido también porque al final si no empiezas nunca, nunca sabes si es el momento perfecto, porque siempre lo aplazas o con miedo o con vergüenza, al final no empiezas nada. Bueno, al final este podcast ha sido lo mismo de, oye, lanzarse a la piscina y decir, mira, pues ya estamos a hacerlo, sale bien, sale genial, y si no, pues, pues seguir intentándolo hasta corregir cosas o pulirlas, ¿no? Básicamente. Y al final, si no, mi idea, mi idea propia es que si no sale bien, por lo menos estás aprendiendo de ese camino y al final siempre algo sacas, aunque haya sido un fracaso, entre comillas, te va a servir para los siguientes Eso es. proyectos. Eso es. O sea, o sea, que a lo mejor también te ha surgido que muchas veces a lo mejor te planteas o montar un negocio o emprender o montar a lo mejor un podcast o otro proyecto y a lo mejor te ha surgido el pensamiento de, oye, si al final cuando tenga 80 70 años, pues me voy a arrepentir de no haber hecho esto, digo, bueno, pues qué más da, ¿no? Pues empiézalo y si sale bien, guay, y si no, pues lo que tú dices, ¿no? Que puedes aprender algo bueno de esta experiencia y a lo mejor usarlo en otro proyecto, por ejemplo, ¿no? Totalmente. Vale, y ahora sí que viendo un poco el tema de Entrenazone, sí que me gustaría saber cuál fue el proceso de, como has comentado, era un sueño y un hito que querías conseguir, y ese hito, ¿cuál fue ese proceso hasta que llegaste a abrir el local, a ver un poco pues el remodelarlo, hasta que dijiste, mira, voy a abrir las puertas justo hace un año, que lo estuvimos celebrando como comentas? ¿Cómo fue ese proceso de lo lanzo y hasta que abrí las puertas del centro? Pues mira, el proceso, el proceso fue el siguiente. Yo estaba encadenando contratos del ayuntamiento, entonces lo que hacía era hacer bajas. Y primero estuve en un centro de aquí de Madrid, luego se acabó porque volvió el de la baja, luego volví a encadenar otro contrato y volvió a pasar lo mismo. Y en ese impasse yo tenía activado en Idealista los locales de la zona y tal, pero no lo tenía 100% seguro. Sí es verdad que cuando, por ejemplo, estaba en el ayuntamiento trabajando, hice una formación, por ejemplo, que tenía que ver con cómo hacer tu propio centro de entrenamiento de un chico que sabía que funcionaba y que me gustaba. Pero como siempre, o sea, había sido la misma dinámica de siempre de yo seguir formándome, pero tampoco lo había hecho, por ejemplo, esa formación de cara de empezar ya. Entonces, en uno de esos impases salió un local y te voy a contar cómo fue. Me gustó, estaba en Cuenca con mi hermana, que sabes que yo soy de allí, y me saltó el anuncio a la media hora de que saliera. Me gustó el local y era como yo estaba mirando, pero este era como perfecto, el que me cuadraba tanto a nivel económico como de espacio, como estaba situado, como de la zona.
y llamé al chico del local. Le dije de verlo y me dijo que al día siguiente. Estuve hablando con mi hermana y fue como, este local me cuadra muchísimo. Y digo, como me espera mañana, me lo quitan. Y llamé otra vez al chico del local y dije, que lo quiero ver esta tarde. Me subí a Madrid con mi hermana y con mi cuñado, lo vimos, y en el mismo momento pagamos la fianza del local y fue como para adelante, o sea, sin pensarlo, porque sabes, aquí los alquileres pues son una locura y fue así. O sea, ese fue el momento de hacer clic y de decir, hostia, David, ya o la has cagado o has triunfado, pero ya vas para adelante. Y luego a partir de ahí pues fue todo como... Yo el plan lo tenía en la cabeza, o sea, lo que me faltaba era ejecutarlo y fue como, ¿qué tengo que hacer ahora? Revisé la formación esta que te digo que había hecho justo mientras que estaba trabajando en el ayuntamiento, pues me puse a mirar material, me puse a, a ver cómo empezar de cosas de marketing, me puse un poco a trazar esquema de todo lo que quería hacer y fue como ese mes de diciembre del año pasado me puse a rodar cosas, a hacerlas, que ya no pensarlas, porque todo este tiempo atrás solo era pensarlas y ejecutarlas. Y realmente pues vas haciendo, vas llamando a unos, vas llamando a otros, te vas dejando ayudar de familia, de amigos, de todo el mundo hasta que va saliendo. Pero realmente, como el que dice, lo monté en un mes, aunque realmente eso es mentira, porque yo el plan lo llevaba trazando muchos años. Sí, que fue un poco directamente meses hasta que diste el paso de, oye, voy a coger este local, corriendo me fui de Cuenca hasta Madrid y dije, mira, ya sé lo que sea, este local va a ser para mí y como sea. Para mí ese fue el momento más difícil, el de dar el paso y decir clic, porque realmente lo que cuesta, en mi opinión, y para mí es atreverse. Me imagino que hay gente que no, que se atreve muy rápido, pero bueno, para mí es una responsabilidad y más por lo que te digo, más que por el tema económico de invertir, es como de, hostia, si aquí ahora pasa algo, es tu responsabilidad, tanto para lo bueno como para lo malo. Y bueno, pues eso hay quien es más responsable, hay quien es menos y a mí no me gusta que me pinten la cara porque yo haya hecho algo mal. Entonces, pues eso. No, y es que es el concepto, al final, si quieres lanzarte con lo que sea, al final tú tienes que saber qué es tu responsabilidad, qué puedes controlar, qué no puedes controlar, ¿no? Y sobre lo que puedes controlar, quería comentarte, comentas que, bueno, fue un proceso de unos meses de pensarlo y luego de actuar, y quería saber también si tuviste que hacer alguna remodelación, si cómo fue ese proceso de ver cómo querías que el local fuera idealmente, o si tenías ya una idea, si contrataste a algún arquitecto, o cómo fue, claro, tu centro soñado, o sea, ¿ya lo tenías en mente y se lo trasladaste a un arquitecto, o tuviste que ver algún quebradero de cabeza con ese tema? Pues el local estaba recién reformado, según me cuentan los vecinos, porque yo no lo tenía visto, bueno, vecinos que ahora son clientes, em, llevaba muchísimo tiempo cerrado y estaba recién reformado y estaba para entrar, que era una de las premisas que yo quería del local. Es un negocio nuevo y lo que no quiero es meterme en unos gastos exageradamente grandes, sino que si funciona bien y si no funciona, pues tampoco me he endeudado para toda mi vida. Entonces, el local estaba para entrar dentro de que pues había que poner suelo, había que pintar, había que poner las maderas, había que poner luces, había que comprar mancuernas, etcétera, etcétera. Entonces, eso tenía una amiga que me ayudó bastante con el diseño. Otros, aparte de con el diseño, también me ayudó incluso a poner el suelo, que era arquitecta justamente y por eso me ayudó. Y, y luego, pues, otros muchos amigos pues, me ayudaron a pintar. Pues, al final, creo que para empezar algo, y si es la primera vez, lo podría haber pagado, pero creo que tienes que intentar ahorrarte lo máximo posible, meterle horas y estar tú y ayudarte de todo el que pueda a pues, hacer estas cosas, porque al final tú lo que necesitas es sacar un rendimiento y ahorrar los máximos gastos posibles dentro de que no falte de nada. Justo, porque yo sé que es algo que no es de un día para otro, que tiene un proceso, tienes que eso, consultar un arquitecto o incluso pues ver tema de ahorros, tema de inversión, ¿no? Que imagino que pues no será como montar un curso online, sino que también tiene sus gastos, pues eso de luz, de agua, tal, de alquiler. Y quería comentarte, o sea, bueno, de hecho quería preguntarte si en ese proceso
salió algo que no esperabas. Es decir, salió algo mal o no tenías no tuviste en cuenta algo. O si hay algo que digas, "Uf, aquí sí que fue como una piedra en el camino". Yo tenía un gasto estimado digamos, de X y, y sobre ese gasto me movía. Es verdad que luego hay gastos que no te esperas, pero es verdad también que en el fondo yo siempre tenía en la cabeza de que podían ser mayores. Entonces, pues por ejemplo, ¿qué cosas no me esperaba? Pues cuando pagué la fianza, me hicieron pagar 5 meses de fianza, aparte del alquiler, que al final es un gasto que no te esperas. Más cosas que no me esperaba y que salieron un poco así, pues al hacer esta reforma, que no era reforma, realmente era decoración, pues el local estaba fatal reformado como los hacen ahora y era hacer un agujero y que se partiera el tornillo de donde ibas a colocar la polea y tener que empezar y era más que pérdida de dinero, era pérdida de tiempo y frustración porque tienes que hacer muchas cosas porque lo preparé todo, como te estoy diciendo, en un mes, entonces es como, pues te crea ansiedad. Fui a poner el espejo y la pared estaba como curva, entonces al poner la madera del espejo para que tuviera fondo no éramos capaces de poner la madera, pues con unos amigos nos tiramos ahí 3 horas hasta que fuimos capaces de cuadrar la madera, que son pequeñas tonterías, pero que al final te acaban frustrando. Y eso es un poco en cuanto a imprevistos. Luego al final los cuentas aquí y conforme me estoy escuchando digo, son gilipolleces, pero bueno, en el momento te agobian bastante. Sí, que le dices que al final no parece mucho en retrospectiva, mirando la foto desde fuera, pero claro, mientras estás en el día a día viendo que no cuadra la pared o no cuadra la polea o tal, dices, que quería abrir en un día y se me está alargando la apertura. Me he metido yo en esto, que me lo hubieran hecho, que me había ahorrado tiempo, tal, no sé qué, pues al fin es una incongruencia con lo que te acabo de decir de, hostia, me tengo que ahorrar dinero, hostia, y a ver si por ahorrarme dinero la voy a cagar yo aquí y tal, pero bueno, al final siempre salen las cosas.